El viceministro de Prevención de la Violencia de la Cartera del Interior presentó estadísticas de los hechos delictivos registrados en contra de la adolescencia al 29 de septiembre de 2021. En comparación a 2019, se reportan 224 delitos menos. De los delitos en contra de la niñez en Guatemala. Esto con un informe que hemos establecido del 1 de enero al 29 de septiembre, en los cuales hemos agrupado los hechos delictivos registrados en contra de la niñez y hemos establecido que a pesar de estas características que plantea la pandemia y los otros factores que han venido a afectar directamente esa agresión contra los niños, para el año 2020 presentamos una reducción de menos 1.8% en los homicidios a pesar de la pandemia. Y si hacemos una comparación del año 2021 con relación al año 2019, presentamos 24 delitos menos registrados, que representan un menos 12.8% en la reducción de homicidios. El viceministro de Gobernación indicó cuáles son los departamentos donde se registran más casos de violencia contra la niñez y adolescencia. Principales departamentos con la mayor proporción de delitos en contra de la niñez, y les quiero mencionar los primeros 5. La proporción se maneja de manera porcentual, donde de alguna manera destaca principalmente el departamento de Guatemala con casi un 38% de este tipo de incidencia criminal. Bajamos entonces al departamento de Escuintla con un 8.1% del país con este tipo de delitos. El número 3 es Petén con 6.7%, Alta Verapaz con 6.0%, Chimaltenango con 4.4% y el resto de departamentos presentan abajo del 3% de esta incidencia. Según el Ministerio de Gobernación, los delitos que afectan a los menores son las lesiones, homicidios, delitos sexuales y la violencia intrafamiliar. Normalmente, Sandy, generalmente tu servidor no es como que muy amigo de la creación de más burocracia. Ojo, ¿verdad? En primera instancia hay que decir que esta comisión contra la violencia armada tampoco debería significar necesariamente crear más puestos de trabajo en el Estado, porque podrían ser ya sea los ministros, viceministros, directores o encargados de las distintas instituciones, o sus delegados o sus representantes, quienes integren esta comisión. Pero entonces ahí habría un problema, porque se quedaría solo en una comisión de nivel técnico, político, alto, pero que no pasaría a la parte operativa. Y entonces aquí viene la otra situación. Toda acción de prevención en contra de la violencia, en este caso de la violencia armada, es bienvenida, claro. Definitivamente que lo es. La cuestión es cómo va a ser esa coordinación interinstitucional. A mí particularmente me agrada mucho el hecho que hayan incluido al Ministerio de Educación, porque desde ahí empezamos a prevenir, ¿no?, con los pequeños. Ojalá entonces hay que darle el beneficio de la duda para que funcione de la manera en que debe ser. Totalmente, que sea una coordinación entonces de esfuerzos, pero que sean esfuerzos que sean inmediatos y que aparte de esto entonces también no sea solo invertir o gastar en este caso, sino hacer funcionar una verdadera política en el tema de la prevención de la violencia armada, Julio, que creo que es muy importante también, que nuestra sociedad lo demanda, de hecho. Sí, lo necesitamos, porque lo hemos hablado acá en A la Medida muchísimas veces. Dentro de tantas prioridades que tenemos en Guatemala, tal vez la primera de ellas, y sin el tal vez, la primera de ellas es lograr combatir tanta violencia, no tanta situación de inseguridad que hay. Y esto está bien porque va encaminado hacia algo que el Estado de Guatemala no hace normalmente, que es la prevención. Ahora bien, también hay que tomar en consideración otra parte, y esta es una parte constitucional. Es decir, si bien el artículo 2 constitucional dice que el Estado de Guatemala debe de proteger la vida y la seguridad del guatemalteco, entre otras cosas, también el artículo 38 de la Constitución permite el hecho de que el guatemalteco, para el tema de la defensa propia, pueda tener armas de uso defensivo, la tenencia y la aportación de la misma. Entonces habrá que encontrar allí ese equilibrio, porque creo que la comisión no iría orientada hacia ello, sino que iría orientada más bien a tratar de que no haya un tráfico de armas ilícito o aquel mercado negro que da armas a los sectores del crimen organizado. ¿Cuáles serían entonces esas funciones, Julio, que tendría esta comisión y cuál es el objetivo de su creación? ¿Cómo lo veo yo? Primero, lo veo en primer lugar como el fracaso del llamado Sistema Nacional de Seguridad, que para eso debería existir. Entonces, esta comisión, si ahora va a tomar esta situación de prevenir la violencia armada en Guatemala,
por su constitución, que es el Ministerio de Gobernación, Relaciones Exteriores, Ministerio de la Defensa, el Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación también, tiene primero que tomar estrategias, y esas estrategias tienen que transformarse en algo. Primero, en políticas de Estado, no de gobierno, políticas que trasciendan 4, 5, 10, 20 años. Para empezar, tienen que tener una línea basal de lo que ellos tienen que hacer, es decir, ver la situación como está ahorita con relación a la violencia armada, así de cruda como sea. Y luego tienen que hacer las líneas de acción con sus programas y con sus proyectos. Pero este diseño de toda esta planificación, porque primero tienes que planificar lo que vas a hacer, porque si no vas a la deriva improvisando, y todo tiene que basarse en una planificación que después debe llevar un componente que tú mencionas mucho, que es el monitoreo y evaluación para ir cambiando lo que haya que cambiar. Esto no creo yo que lo puedan hacer, no que no lo puedan hacer porque no sepan, sino que no lo puedan hacer por falta de tiempo las autoridades de todas estas instituciones. Entonces, ahí es donde me surge la duda, ¿a quién van a delegar para que los represente? Por ejemplo, en Gobernación vimos hoy que es el viceministro de Prevención del Delito, y así me imagino que va a ir pasando en las otras instancias, pero ¿y el dinero para el funcionamiento? Pero para el funcionamiento de las acciones, de los planes y de los programas, ¿de dónde va a salir? Es que ahí prácticamente lo que se hace es una coordinación, poder entonces establecer prácticamente como si fuera una mesa técnica, ¿no? Donde se discuta, se analice, se proponga, pero el punto aquí es también, bueno, ¿en quién va a caer la responsabilidad de hacer ejecutar exactamente este tipo de políticas, este tipo de programas y proyectos? Este es el punto, Julio, porque al final de análisis, de posturas, de mesas técnicas, el país yo creo que no cambia, el país va a cambiar en la medida que se ejecuten las acciones, ¿no? Así es, y yo creo, antes de ver los primeros datos, que de estudios y análisis ya tenemos demasiados, lo que necesitan son las acciones, pero esperemos entonces que encuentren un ente que sea ese ente organizador, el ente ejecutor, pero que no signifique lo que dije al principio, más burocracia y más gasto. Vamos con los primeros datos, por favor, porque esto es verdaderamente importante que todos lo sepamos. Ahí está en pantalla. El Ministerio de Gobernación publicó, Sandy, 2 acuerdos gubernativos. El acuerdo 198-2021 crea la Comisión Nacional para la Prevención de la Violencia Armada, y el acuerdo 200-2021 crea el Comité Nacional de Seguridad Cibernética. Según el acuerdo 198-2021, la comisión tiene por objetivo evaluar y dar seguimiento a las políticas, estrategias, planes y programas para prevenir y combatir la violencia armada, reforzando las capacidades del Estado a través de coordinación y articulación interinstitucional. Entonces aquí ya vamos a desglosar esto en las palabras claras y sencillas. Es una mesa técnica, tú lo dijiste muy bien, esa es esta comisión, van a coordinar qué acciones, mira, cuando haya una orden de aprehensión, cuando hayan algún otro tipo de acciones preventivas, cómo vamos a actuar, cómo es que va a estar esa interacción y esa comunicación, y articular lo que ya existe. ¿Y qué es lo que ya existe? Hay una política nacional de seguridad, bueno, que se haga realidad. Hay planes, programas y proyectos que ese Sistema Nacional de Seguridad ha hecho, que la Comisión de Análisis y Seguimiento de ese sistema también ha hecho, bueno, entonces que se ejecuten. Yo creo que por ahí va la situación. Totalmente, puede ir entonces encaminada en este sentido. El punto aquí, yo creo que hay muchas dudas porque pues no hay claridad o no se ha dado a conocer entonces de qué forma van a estar operando, pero hay que dar un compás de espera, ¿no? Para ver entonces los resultados, porque puede ser que sea un buen proyecto, pero al no tener entonces tanta información, creo que existen ciertas dudas, ¿no? De cómo podría funcionar. Pero también, si después de un tiempo vemos que no funciona y que al contrario solo está quitando esfuerzos de las otras instituciones, entonces, sería de evaluar, ¿no? Es de evaluarlo. Entonces, esto tiene que tener también una temporalidad para esa evaluación. Antes de los otros datos, hay un tema que a mí me preocupa, es el tema legal. El acuerdo gubernativo es una base legal muy, muy débil la que ellos tienen. En cualquier momento pueden desaparecer. En este mismo periodo, en cualquier otro periodo de gobierno, porque es fácil de quitarlo, no es solamente otro acuerdo gubernativo para quitarlo. Eso es una debilidad. Vamos con otros datos. Con mucho gusto, claro que sí, Sandy. Vamos a ver ahí en pantalla estos otros datos para que usted conozca más. La comisión fue creada inicialmente el 3 de mayo del año 2013, o sea que tampoco es algo nuevo, ¿no? Sin embargo, venció el año pasado y no supimos de su funcionamiento. Eso preocupa más.
y es renovada en estos momentos para continuar impulsando la prevención, que es muy importante. Según el acuerdo gubernativo, la comisión ejercerá sus funciones durante un plazo de 10 años, pudiendo prorrogarse si se estima necesario. La participación de los integrantes de la comisión en las sesiones serán ad honorem, eso me parece muy bien, por lo que no genera el derecho a percibir dietas, honorarios u otro tipo de emolumento. Además, la comisión no tendrá asignación presupuestaria, eso me parece muy mal, dentro del presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el cumplimiento de sus atribuciones. Entonces estás creando un ente que es para ir a discutir, para ir a platicar, para ir a coordinar, pero que no tiene el elemento efectivo para poder hacer. Y esto llama la atención. Llama la atención otra cosa, Sandy. Si funcionaba desde el año 2013 y ahorita se está renovando, entonces quiere decir que en una primera instancia esta comisión no funcionó, porque yo, al menos personalmente, y te digo, trabajé 20 años en Seguridad y Justicia, yo ni la conocía. Tal vez no tuvo tanta relevancia entonces en cuanto a los resultados que pudo tener. Probablemente. Yo creo que 10 años, bueno, se ha establecido por 10 años nuevamente, pero que también, si en un año, por ejemplo, no empieza a funcionar y a tener sus resultados, sería de evaluar, ¿no?, la continuidad, porque también no vamos a, repito, no vamos a desperdiciar los esfuerzos que puede tener o el desgaste que podemos originar en algunas instituciones, cuando mejor se deberían de estar enfocando en sus actividades, en las acciones que puedan emprender y solamente coordinar entonces en cuanto a proyectos en conjunto de forma interinstitucional. Es que eso lo pueden hacer sin necesidad de una comisión, ¿no? Sin necesidad de ninguna comisión, porque ¿sabes qué es lo que a mí me preocupa? Que se vaya a convertir en algo que también, bueno, en el tiempo se ha mantenido, ¿no? Y es importante que exista la instancia coordinadora de modernización del sector justicia, pero que si vamos a cuestiones concretas, aunque han hecho cuestiones que son realmente importantes, como acercar la justicia a través de los centros de administración de justicia, muy pocas personas saben del funcionamiento y de los logros que han tenido. La coordinación interinstitucional es básica, es fundamental, ¿no? Para que no se hagan esfuerzos dispersos, sino que haya una coordinación estatal. Exacto. El crimen está organizado, el Estado tiene que estar organizado, pero la duda que me queda es que qué tanto en lo operativo van a poder hacer. Sí, ojalá, en lo personal, yo quisiera y apuntaría más a la prevención, y esa prevención la vamos a tener en los niños, esa prevención la vamos a tener en la educación, esa prevención la vamos a tener, por ejemplo, con las actividades que puede hacer el Viceministerio de Prevención del Delito, ya yendo a los barrios, a las zonas rojas, a tratar de rescatar espacios para la población. Por ahí podría ir la situación, es decir, ir aplicando la teoría de las ventanas rotas, que fue lo que funcionó en Nueva York con Rudolph Giuliani, por ahí. Así es que, bueno, se ha creado nuevamente esta comisión, 10 años se ha establecido. Veremos entonces cuáles son los resultados, cómo es que van a estar funcionando también, porque necesitamos más información sobre cuáles son los proyectos que se podrían estar implementando y ejecutando en los próximos meses. De momento nosotros hacemos una pausa, pero regresaremos también con un tema de análisis sobre situación de las empresas de seguridad privadas, pero las que no están legalmente. Ah, sí, las piratas, ¿no?, que salen a cada instante. Bueno, no cambie, recuerde que somos a la medida.